Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, Historia 1, llama siempre a medianoche. Hola, espeluznantes visitantes. Sean muy bienvenidos al umbral del pavor. Prepárense para traspasar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaguen la luz, pónganse los audífonos y acomódense, porque hoy juntos exploraremos un nuevo capítulo de terror. ¿Están listos para lo desconocido? Entonces denle me gusta, suscríbanse y dejen su comentario diciendo: no tengo miedo. Ahora, empecemos. Siempre era a medianoche. Al principio creí que era pura coincidencia, un equívoco fortuito, quizá algún insomne marcando mal 7 veces seguidas mientras el mundo dormía. Pero no, siempre era a medianoche. Ni un minuto antes, ni un segundo después. La primera vez fue un martes. Estaba en el sofá, forcejeando con el sueño, cuando el celular vibró. 1, 2, 7 llamadas perdidas. ¿El número? Ninguno. Literalmente. Sin dígitos, sin origen. Solo la palabra desconocido. Desbloqueé el teléfono, confundido. Intenté devolver la llamada. Error de red. Ingresé el número en una aplicación de rastreo. Nada. Como si el número no existiera. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a suceder. 7 llamadas perdidas. Siempre 7, y del mismo número sin rostro. Un fantasma entre líneas invisibles. La tercera noche, algo me caló hasta los huesos. El tono de llamada resonaba diferente. No solo en el celular, sino en toda la sala. Como si la llamada viniera de dentro de mi propia casa. Me levanté despacio. Miré a mi alrededor. Luces apagadas, ventanas cerradas con llave. Pero incluso en el silencio, la pegajosa sensación persistía. Alguien o algo estaba allí, cerca, invisible. Intenté ignorarlo, apagar el aparato, dormir más temprano. Pero incluso sin el celular cerca, algo me despertaba, puntual, 00.00, siempre acompañado de aquella impresión de un susurro rozando la nuca. La sexta noche, escuché pasos, lentos en el pasillo. Nadie vivía conmigo, ni vecinos arriba, ni animales, solo yo, y el número que no existía. Ahora es la séptima noche. El celular está en silencio por primera vez, pero no es un alivio. Es la ausencia amenazadora de algo peor, como el instante antes del grito. De repente, 3 golpes en la puerta principal resuenan por el apartamento. No eran 4, ni 5, 3, hechas para marcar presencia, sin pedir permiso. Doy un paso hacia la puerta, el corazón martilleando. Miro por la mirilla. Nada. La calle está desierta. El poste de la banqueta parpadea de forma casi burlona, iluminando la silueta de una chica. Demasiado delgada, demasiado inmóvil. No se mueve, solo me observa. Abro la puerta con el aliento contenido. Por un instante, me arrepiento de haber abierto. No tendría más de 12 años. Ropa vieja, sucia, como si hubiera salido de un tianguis abandonado. En la mano izquierda sostenía algo. Un celular viejo, rayado, idéntico al mío. Sin decir palabra, estira el brazo y me entrega el aparato. «Olvidaste esto», murmura, casi en un susurro. ¿Qué? Yo, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Me quedo inmóvil, con los 2 celulares idénticos en las manos, ambos apagados, sin batería, sin lógica alguna, como si fueran espejos el uno del otro. Pero ninguno de ellos debería existir. Mis manos tiemblan al encender mi aparato. La pantalla parpadea. Registros de las últimas 6 noches. Todas las llamadas perdidas, siempre a las 00:7 veces. Entro a un sitio de rastreo sumamente oscuro.
Digito todos los datos. Número no identificado. Fuera de red. Ningún origen localizado. Número inexistente. ¿Cómo era esto posible? Busco en foros, rastreo relatos similares. La mayoría parece ficción barata, pero uno me llama la atención. Un hombre relató 7 llamadas idénticas, siempre a medianoche. Al 7º día, desapareció. Solo quedó su celular, sonando solo en una casa vacía. Lo apago todo. Intento dormir. No puedo. A las 23:59 el sudor me corre. 23:59:50. 23:59:55. La pantalla del celular antiguo se enciende sola, sin batería, sin estar conectado. 00.00. Primer timbrazo. Intento rechazar. Segundo timbrazo. Tercero, cuarto, quinto. Al 7º, la luz de la sala parpadea. Cuando vuelve a la normalidad, el espejo de la pared está empañado, pero no me había bañado. Acerco el rostro. Ahí está, la huella de una mano. Del lado de adentro del espejo. Un escalofrío me recorre la espina. Intento limpiar. La huella permanece. Impresa allí, insistente. Como si alguien quisiera salir o arrastrarme hacia adentro. Con el celular en mano, me doy cuenta. Ambos ahora tienen la misma interfaz. Los mismos archivos. Como si se hubieran fusionado. O si uno hubiera infectado al otro. En la galería, una nueva foto. Yo, durmiendo, en mi cama, tomada desde arriba, como si algo acechara desde el techo. Yo nunca tomé esa foto. La ventana rechina. Corro hacia ella. Nada. Pero del lado de afuera, una nueva huella de mano en el cristal. El celular antiguo empieza a vibrar de nuevo. 00.00. 7 llamadas perdidas. Esta vez, un nuevo sonido invade la casa. 3 golpes en la puerta. De nuevo. La sangre se me hiela. Corro al ojo mágico. La misma niña, el mismo vestido, la misma mirada perdida. Pero ahora, sus dedos están manchados de sangre. Y el celular que sostiene está sonando. Abro la puerta con mano temblorosa. Me extiende el aparato. Con la pantalla quebrada y una notificación. Llamada contestada. Pero yo no la contesté. Antes de que yo pudiera articular palabra, ella susurra. Él necesita hablar contigo. ¿Quién? ¿Quién es él? Tú, quien está al otro lado. Y se da la vuelta, desvaneciéndose en la oscuridad, como si fuera humo que se disipa con el viento. Aseguro todas las puertas. El celular nuevo vuelve a timbrar. Timbre, timbre, timbre. Hasta el 7º timbrazo. Respiro hondo. Esta vez, contesto. Silencio. Luego, una respiración débil, desesperada. Entonces, mi propia voz. Ayúdame, sácame de aquí. No sé dónde estoy. Yo, soy tú. La llamada se corta, y justo con ella, me doy cuenta. La realidad a mi alrededor empieza a resquebrajarse. Lo que percibo ya no se rige por las normas establecidas. Me quedo inmóvil, el celular pesando toneladas en mis manos. Esa voz era mía, idéntica, pero algo en ella parecía putrefacto. Intento devolver la llamada. Nada. Abro la galería. Aparecieron más fotos, todas recientes, todas imposibles. Una muestra mi pasillo, vacío. La otra, la puerta de mi cuarto, entreabierta. En la última, mi rostro dormido. Detrás de mí, la silueta de alguien de pie. Pero no había nadie allí. Corro hasta el cuarto. Enciendo todas las luces. Vacío. Miro debajo de la cama. En el closet. En el espejo. Nada. Pero al mirar el celular, surge una nueva app. Repetición. Nunca la había instalado. Hago clic. La pantalla se pone negra. Un video comienza. Mi sala, mi sillón. Yo sentado. Ahora. La misma ropa. En el video, no me muevo. Me quedo inmóvil. Hasta que tocan 3 veces a la puerta. En el video, me levanto despacio. Exactamente como antes. Voy hasta la puerta. Miro por la mirilla. Abro. Recibo el celular de la chica. Cada gesto, cada respiración,
Un déjà vu registrado. El video no se detiene. Ahora muestra algo que aún no ha sucedido. Yo dirigiéndome al baño, mirando el espejo, y en el reflejo, yo sonrío, pero no es mi sonrisa. Cierro la app presa del pánico, pero la imagen permanece fija en el reflejo sonriente. Miro el espejo verdadero, y ahí está, la misma sonrisa congelada devolviéndome la mirada. Pero yo no estoy sonriendo. Tropiezo, corro hacia el pasillo. El celular vibra. Un nuevo mensaje de voz. Presiono reproducir. Mi voz, distorsionada. El intercambio ha comenzado. Ya no eres el primero. En el fondo, logro escuchar mi propia respiración, pero proviniendo de mi espalda. Me giro al instante. Nada. Solo el pasillo oscuro. Pero la convicción se afianza. Algo me está imitando. O peor, me está sustituyendo. Me despierto, pero no recuerdo haberme dormido. La casa está igual, o casi. El pasillo parpadea. El reloj marca las 00:00. El celular que destruí la noche anterior reapareció intacto sobre la mesa. 7 llamadas perdidas. Número desconocido. Las fotos regresaron, todas y más. Ahora hay videos míos en lugares donde nunca he estado. Un túnel subterráneo, un sótano, paredes arañadas de rojo, un cuarto sin ventanas, lleno de símbolos en el techo. En uno de los videos gritó: «¡Sácame de aquí! ¡Está dentro de mí!». Cuelgo, corro al baño. Necesito lavarme la cara. Me recargo en el espejo. El reflejo no me sigue. Mientras parpadeo, él no parpadea. Mientras jadeo, él sonríe. Y veo el reflejo levantar la mano antes que yo. «Te tardaste en contestar», dice mi voz, saliendo de la boca del espejo. Corro por las habitaciones. Intenté salir. Todo cerrado con llave. El televisor se enciende solo. Imágenes de mi infancia. El entierro de mi abuela. Mi graduación. Recuerdos olvidados. De repente, imagen en vivo. Yo intentando huir de mí mismo. Leyenda. Episodio 7. El ciclo termina donde empieza. El teléfono suena de nuevo. Es un teléfono fijo, pero no hay línea telefónica en casa. Suena, suena, suena. Contesto. Silencio. Una voz distorsionada compuesta de varias voces conocidas. Despertar, dormir, olvidar, repetir. Cada vez, un poco menos de ti permanece. «¿Quién eres?», grito. «Soy lo que queda». Cuando alguien contesta, la llamada se corta. La luz se apaga. Cuando vuelve, todo se reinició. Primera noche. Notificación. 7 llamadas perdidas. Primera noche. Miro el calendario. Dice día 6. Pero mi mente recuerda el día 13. Recuerda a la niña. Las fotos. El fuego. Todo ha vuelto a empezar. Ciclo cerrado. Inquebrantable. Solo que ahora siento a alguien espiándome desde el espejo, incluso cuando no estoy mirando. El celular se me cae de la mano, vibrando en el suelo como un corazón desbocado. Cada vibración hace que la casa pulse. Recojo el aparato. En la galería, todas las imágenes tienen nuevas fechas y horas. Del futuro. Miro la primera. 12 de junio, 03:12 de la mañana. Mi sala en llamas. Yo sentado, inerte. La segunda, 13 de junio, 00:00. Mi calle. Ambulancia volcada. Un cuerpo cubierto por una sábana. A un lado, mi celular roto. La tercera, sin fecha. Solo el espejo de la habitación, pero el reflejo no es humano. Abro la app repetición. Nuevos archivos. Uno de ellos, Final 7 MP4. Debería parar, pero no puedo. La filmación tiembla. Muestra a alguien corriendo por la casa. La cámara pasa por la sala, la cocina, el espejo, hasta el baño. Yo en el video, susurrando. Sé que ya no soy yo, pero no puedo salir. Él está en mi lugar ahora. La cámara revela mi rostro. Demacrado, pálido, ojos hundidos.
La pantalla se oscurece. Aparecen letras rojas. Faltan 2 noches. Apago el aparato. Lo estampo contra la pared. Los chips se agrietan. La batería salta. Silencio. Pero apenas destruyo el celular, el otro empieza a sonar. 0000. Número desconocido. La 7ª vez. Siento el sabor del miedo. Contesto. Esta vez la voz no es solo mía, sino mezclada con algo grave, seco, sin emoción. Ahora, ya viste lo que viene. La única opción era no contestar. ¿Qué quieres de mí? No es lo que yo quiero, es lo que ya se hizo. La llamada se desvanece, y la incomodidad apenas comienza. Ya no sé cuántas veces todo ha vuelto a empezar. Cada madrugada, 7 llamadas perdidas. La misma niña en la puerta, el mismo celular, la dolorosa certeza, algo me copia, me repite, y con cada ciclo soy menos yo. Ya lo intenté todo, encerrarme, enterrarlo, destruir el aparato. Siempre vuelve, en el mismo lugar, a la misma hora. La distorsión solo aumenta. Yo cada vez más extraño en el espejo. En la 7ª repetición, escucho la diferencia en la última llamada. La voz es mía, pero proveniente de otro tiempo, otra realidad. Existen versiones de mí, atrapadas en diferentes capas de esta misma pesadilla. Y yo soy una más. Esa noche desisto de huir. Me siento y me quedo viendo cómo el celular timbra. Timbre 1, timbre 2, timbre 3, timbre 4, timbre 5, timbre 6, timbre 7. Contesto. La línea se queda muda. Luego, una respiración pesada. ¿Aló? Susurro. La voz responde gélida. El intercambio está completo. ¿Qué intercambio? Contestaste. Ahora, soy yo quien vive. Tú eres quien observa. Intento hablar. Nada sale. Mis brazos no obedecen. Me levanto. Pero no soy yo quien se mueve. Voy hacia el espejo. Mi expresión está vacía. Ojos huecos. Ya no soy yo. Gracias por contestar, dice él. Ahora puedes descansar. En el fondo, el reflejo se oscurece, hasta desaparecer por completo. Pero aún veo el mundo, como si lo observara desde dentro de una pantalla. Atrapado. Una semana después, un nuevo anuncio circula en sitios de segunda mano. Celular antiguo. Modelo raro. Solo funciona a medianoche. Atención. No contestes. Ni por curiosidad. Foto del aparato. Igual al mío. Leyenda. Si escuchas tu propia voz, cuelga inmediatamente. O la próxima versión de ti ya no serás tú. El celular fue vendido el mismo día. Comprador. Desconocido. Ubicación. Tu ciudad. Sí, después de medianoche tu teléfono timbra 7 veces, no lo ignores. Cuenta tu historia antes de que sea demasiado tarde. Historia 2. Nunca mires. Reflejos prohibidos. Mi nombre es Melina, y el bar donde trabajo en un pueblo del interior de México es uno de esos lugares que el tiempo olvidó. Un pequeño santuario decadente encajonado a la orilla de una carretera, pero con una entrada trasera que se abre hacia el pueblo como una herida mal cicatrizada. No hay nada especial aquí, solo una barra de madera oscura, siempre un poco pegajosa por más que la limpie, y un olor permanente que mezcla cerveza rancia, desinfectante barato y la soledad de cientos de noches iguales. Los habituales son siempre los mismos, rostros cansados que se conocen por su nombre de pila, camioneros haciendo una pausa sombría en la larga jornada y, ocasionalmente, algún turista que se equivocó de camino y entró buscando algo más fuerte que una simple bebida. Me gusta la rutina, la previsibilidad. Entre semana, el silencio es más palpable que los clientes, y es por eso que la empresa me deja trabajar sola, sin nadie que lave los vasos, sin nadie que me cuide la espalda. Es más fácil, dicen, más lento, pero el vacío tiene su propio peso, y la soledad en un lugar como este puede convertirse en una compañía peligrosa. Mis ojos aprendieron a recorrer el salón, a leer las posturas, a descifrar los silencios. Conozco a los habladores, a los coquetos, a los que beben en silencio,
y a los que solo quieren que el mundo desaparezca. La vigilancia se convierte en un sexto sentido. Fue por eso que lo noté en el instante en que la puerta se abrió, trayendo consigo una ráfaga del aire frío de la madrugada y una presencia que sencillamente no pertenecía a ese lugar. Pasaba de la 1 de la madrugada de un martes. Parecía rondar los 40 y tantos, pero había algo en él que desafiaba la edad y principalmente el ambiente. Impecablemente arreglado, cabello cortado con precisión, un suéter de cuello alto negro bajo un abrigo igualmente oscuro. No era el tipo de hombre que se pierde y termina aquí. Entró como si el bar fuera solo una pieza en su tablero personal. ¿Qué creen que significa la presencia de un hombre tan desentonado con el ambiente? Comenten sus teorías y díganme si alguna vez han sentido que alguien estaba completamente fuera de lugar. Entendido. La noche avanza y el misterio se profundiza. Continuemos. Él no miró a los pocos clientes dispersos por las mesas oscuras. Sus ojos recorrieron el ambiente con una calma calculada, una evaluación rápida y eficiente, antes de que sus costosos zapatos resonaran suavemente en el gastado suelo de madera. Caminó directamente hacia la barra y se sentó. Recuerdo haber notado su postura, extrañamente erguida, casi militar, un contraste marcado con los hombros caídos de los otros parroquianos. Había en él un aura de sofisticación, una energía que susurraba sobre dinero. Dinero de verdad, no del tipo que grita para ser notado, sino del que mueve el mundo de las sombras, silencioso y absoluto. Cuando me acerqué, no dudó. Sus ojos recorrieron las botellas detrás de mí y pidió una bebida costosa, de la estantería superior, con la naturalidad de quien está acostumbrado a lo mejor. Mientras servía el líquido ámbar en la copa de cristal, su voz rompió el silencio. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó, con una sonrisa en el rostro. La pregunta era normal, casi banal, el tipo de charla trivial que escuchaba todas las noches. Entonces, respondí con la verdad, o la versión de la verdad que les vendía a los clientes. Dije que sí, le devolví la sonrisa e hice alguna broma insípida sobre la vida de un bartender. Me gustaría poder decir que sentí un escalofrío, que una alarma sonó en mi cabeza, pero la energía que él emanaba no era esa. Parecía genuinamente amigable, casi paternal, como ese padre soltero en el partido de béisbol de su hijo, que saluda a todo el equipo con un apretón de manos. Conversó conmigo un rato, y no me importó. El bar estaba tranquilo, y la compañía era, en cierto modo, intrigante. Pero entonces, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más grande?, preguntó, y su sonrisa permaneció, pero sus ojos parecían buscar algo dentro de mí. La pregunta flotó en el aire, extraña y fuera de lugar, rompiendo la normalidad de nuestra interacción. ¿Parece un mentor o un depredador? ¿Qué harías si un extraño empezara a cuestionar tus decisiones de vida de la nada? Resiste hasta el final si eres capaz. Perfecto. La telaraña se está tejiendo. La sensación de normalidad empieza a desvanecerse. Su pregunta, hacer algo más grande, me tomó por sorpresa. No era un ligue, no era una crítica, era otra cosa, un sondeo. Aún así, mantuve la compostura, recurriendo a mi sonrisa estándar de barman, una máscara que me ponía con la misma naturalidad que mi mandil. Estoy feliz de momento, respondí, una mentira piadosa para zanjar un tema que no deseaba ahondar. Él asintió lentamente, llevándose el vaso a los labios, y por un instante vislumbré una sombra de decepción en su mirada. Era como si mi respuesta, mi falta de ambición, lo hubiera frustrado por alguna razón que yo no lograba discernir. Un largo silencio se cernió entre nosotros, denso e incómodo. El zumbido del refrigerador de bebidas parecía más fuerte que nunca. Entonces, rompiendo la quietud, preguntó de repente, ¿a qué hora sales? La pregunta surgió de la nada, directa y sin ambajes. Todo el calor y la empatía que creí haber percibido de él se disiparon en el aire. La decepción me invadió. Así que era eso, otro intento vano y velado de obtener mi número, de irrumpir en mi espacio. Toda aquella charla, esa aura de sofisticación, no era más que un preámbulo para el mismo viejo juego. Sonreí, pero esta vez fue una sonrisa distinta.
un poco más fría, más distante. Le di una respuesta evasiva, algo sobre no tener un horario fijo, tratando de disuadirlo amistosamente, sin parecer hostil. Antes de que pudiera insistir, me giré y empecé a limpiar la barra con renovada energía, un gesto inequívoco de que la conversación había concluido, pero no insistió. Él solo sonrió, una sonrisa enigmática, como si ya supiera la respuesta. Acto seguido, apuró su bebida de un solo trago, sacó de su bolsillo un billete impecable de $100 y lo posó suavemente sobre la madera. El gesto fue tan casual, tan despreocupado, como si aquel dinero no tuviera valor alguno. Sin decir otra palabra, se levantó y se marchó, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. El billete de 100 pesos fue un pago, un obsequio o una advertencia. Comenta qué crees que significó ese gesto. Entendido. La semilla de la duda estaba sembrada. Ahora, veamos qué sucede cuando empiece a germinar. Me quedé allí, observando el billete de 100 pesos sobre la barra. Era real, nítido. Todo el encuentro pareció surrealista. No fue aterrador en el sentido clásico, pero su comportamiento era tan insólito, tan ajeno a mi radar de experiencias, que me dejó intrigada y con una extraña sensación en la boca del estómago. Era como intentar encajar una pieza de rompecabezas en el lugar equivocado. Simplemente no cuadraba. De cualquier forma, asumí que era solo uno de esos episodios bizarros que la noche a veces nos depara. Un hombre acaudalado y aburrido en busca de una distracción momentánea. Tomé el dinero, lo guardé y seguí con mi vida, convencida de que nunca más lo volvería a ver. Pero me equivoqué. Aproximadamente una semana después, la puerta del bar se abrió de nuevo, y ahí estaba él. Solo que esta vez no estaba solo. Una mujer lo acompañaba, y fue ella quien de inmediato acaparó toda mi atención. Ella parecía estar en la treintena, pero vestía de una manera que no concordaba con su edad. Ropa de moda, pero de una forma forzada, como alguien que se esfuerza demasiado por integrarse con una multitud más joven. Había algo calculado en cada uno de sus movimientos. La observé atentamente mientras ambos se acercaban a la barra. Su sonrisa era demasiado fácil, demasiado amplia. La forma en que se recostó contra la madera, como si ya fuéramos viejas amigas, parecía ensayada. Mientras colocaba las servilletas frente a ellos, lo primero que me dijo no fue un hola ni un pedido de bebida. Fue un cumplido. Con una sonrisa excesivamente jovial, dijo: «Eres tan hermosa». Sus dedos rozaron mi brazo mientras hablaba, deteniéndose allí un segundo más de lo normal. El toque fue leve, pero pareció dejar un rastro helado en mi piel. Reí, agradecí, pero una alarma interna comenzó a sonar. Había algo fundamentalmente mal con esa mujer. Y el hombre, el cliente de la semana anterior, permanecía en silencio, solo observando. Su locuacidad había desaparecido, sustituida por una quietud vigilante que era, de alguna manera, aún más inquietante. ¿Qué es más aterrador? ¿La simpatía forzada de la mujer o el silencio repentino del hombre? Describe una situación en la que la amabilidad de alguien te dejó desconfiado. Listo, la trampa está tendida. La conversación ahora se convierte en un interrogatorio disfrazado. Pidieron sus bebidas y las serví, sintiendo sus ojos sobre mí con cada movimiento. Entonces, las preguntas comenzaron a brotar, una avalancha de curiosidad que parecía todo menos casual. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Cuántos años tienes? Y una serie de otras preguntas triviales que no parecían tener el objetivo de crear una conexión, sino de recopilar datos. Respondía con frases cortas y educadas, manteniendo mi guardia en alto. Tenía la nítida sensación de que no era una conversación, era una evaluación. Ella me estaba escudriñando, analizando mis reacciones, midiendo mis palabras. En un momento dado, miró al hombre que estaba a su lado, y por un instante, pareció que se comunicaban sin decir una sola palabra. Una mirada, un intercambio silencioso de información que me dejó completamente al margen y me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Luego se volvió hacia mí, y su sonrisa nunca flaqueó, lo que me estaba empezando a dar escalofríos auténticos. Me dijo que dirigía un club de eventos exclusivo. Se inclinó un poco hacia adelante al decir esto,
bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, como si quisiera evitar que los pocos clientes escucharan. Dijo que siempre estaba buscando personas jóvenes y divertidas para fiestas privadas y que yo ganaría una fortuna. 10.000 por un fin de semana, susurró ella, las palabras resonando obscenas en aquel ambiente mohoso. Solté una risa forzada, un sonido hueco en el bar silencioso. Suena demasiado bueno para ser verdad, dije yo, intentando mantener un tono ligero. Ella insistió en que era real, que muchas chicas como tú trabajaban para ellos. Su sonrisa permaneció fija, una máscara de plástico que no le llegaba a los ojos. Volvió a hablar del trabajo, girando en torno a las mismas palabras: divertido, seguro, exclusivo. Y entonces, casualmente, dijo: deberías salir un segundo. Hay alguien afuera que te lo puede explicar mejor. Alguien que te lo puede explicar mejor. ¿Te da escalofríos esa frase? ¿Qué crees que o quién estaría esperando afuera? Comenta tus teorías más oscuras. Entendido. La invitación está hecha. La negativa cambia el juego. La amenaza se vuelve más clara. Mi pulso se disparó. Su sugerencia, tan casualmente enunciada, me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Salir? ¿Con ellos? Para encontrarme con un extraño en la oscuridad. La broma se había terminado. Ya no me molesté en fingir, en mantener la fachada de camarera amigable. Estoy bien aquí, dije con voz firme. La sonrisa había desaparecido completamente de mi rostro. En ese preciso instante, como si fuera una intervención del destino, la puerta principal se abrió y un grupo de clientes entró, riendo y hablando en voz alta, rompiendo la tensión hipnótica que se había formado alrededor de la barra. La expresión de la mujer cambió en un abrir y cerrar de ojos. Su fachada de amabilidad se desvaneció por una fracción de segundo, revelando algo frío y duro por debajo, antes de que ella se girara hacia el hombre a su lado. Sin mediar palabra, sin un ademán, se levantaron y se marcharon, dejando sus bebidas casi intactas. Mentiría si dijera que no me sentí conmocionada. Aquellas personas desconocidas acababan de proponerme algo. Dios sabe qué. Les conté la situación a mis compañeros de trabajo y a mi jefe, y todos acordamos estar atentos por si regresaban. Mi jefe me aseguró que él siempre estaba a 15 minutos en coche, en caso de que lo necesitara, y que las cámaras de seguridad del bar solían ser suficientes para disuadir cualquier comportamiento indebido. No había mucho más que pudiera hacer. Técnicamente, no habían hecho nada ilegal. Intenté sacármelo de la cabeza, relegar el recuerdo al rincón más profundo de mi mente. Pero unas noches después, tras cerrar el bar, vi el coche. Estaba aparcado al otro lado de la calle, con el motor apagado, simplemente parado allí, una silueta oscura bajo la tenue luz de un poste. Intenté convencerme de que no era nada, que era solo una coincidencia, pero la sensación de ser observada se arrastró por mi piel como electricidad estática. ¿Alguna vez has tenido la inconfundible sensación de ser observado? Comparte tu historia en los comentarios si te atreves. Listo. La persecución ha comenzado. El miedo ahora tiene un rostro, o mejor dicho, la forma de un coche en la oscuridad. Mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento casi vacío, mantuve la cabeza gacha, las llaves apretadas con fuerza en mi mano, los nudillos de mis dedos blanqueándose. El sonido de mis propios pasos parecía resonar demasiado fuerte en la quietud de la noche. Cada sombra parecía moverse, cada ruido del viento sonaba como un susurro. El olor a asfalto húmedo y hojas en descomposición llenaba el aire, un aroma que de repente pareció siniestro. Cuando arranqué y salí del estacionamiento, revisé mis espejos retrovisores. El coche encendió las luces y me siguió. Se mantuvo a distancia, a una prudente distancia calculada para no levantar sospechas, pero en cada vuelta que tomaba, seguía ahí, un punto de luz persistente en la oscuridad. Doblé al azar por una calle lateral, el corazón martilleando contra mis costillas. Me siguió. Otra vuelta, en una calle aún más desierta. Seguía ahí. El pánico comenzó a hervir dentro de mí, una oleada cálida ascendiendo por mi pecho. Sabía que eran ellos. No cabía duda alguna. Me obligué a mantener la calma, a pensar con claridad. Mi mente corría, buscando una salida,
una solución. Entonces, sin más dilación, navegué por las calles que conocía de memoria y entré abruptamente al estacionamiento de una comisaría de policía. Agarré el volante con tanta fuerza que sentí la textura del cuero incrustarse en mi piel. En el instante en que las ruedas de mi coche rozaron el asfalto del estacionamiento policial, el coche detrás de mí aceleró, rechinando llantas y desapareciendo en la noche. Durante un tiempo, nada sucedió después de eso. Se instaló un silencio inquietante, pero sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que no había terminado. Y tenía razón. Fue en un turno lento entre semana, con el bar casi vacío. Cerca de la medianoche, yo estaba limpiando la barra, medio pensando en cerrar más temprano, cuando la puerta rechinó al abrirse. Era ella, la mujer, sola. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Melina en este momento? ¿Enfrentarías a la mujer o intentarías huir? Deja tu estrategia de supervivencia en los comentarios. Entendido. La confrontación es inminente. La trampa final está a punto de cerrarse. Se me heló la sangre. En el instante en que la vi, mis dedos, de forma casi imperceptible, buscaron mi celular en el bolsillo. Lo más discretamente que pude, envié un mensaje de texto a mi jefe. Una sola palabra: ayuda. Volví a levantar la vista. La mujer me estaba mirando fijamente con esa misma sonrisa artificial y perturbadora. Caminó lentamente hasta la barra y se sentó, con las manos cruzadas sobre la madera, como una cliente paciente. Yo estaba debatiendo si debía simplemente echarla, gritarle que se fuera, cuando su voz interrumpió mis pensamientos. «Pensé en venir a ver cómo estabas», dijo ella con un tono falsamente preocupado. Se me revolvió el estómago, pero hice lo mejor que pude para ocultar el miedo. Le dije que estábamos a punto de cerrar y que tenía que irse, pero puso una cara de decepción, un puchero infantil que parecía grotesco en su rostro. «Solo un old fashioned», pidió. Pensé en negarme, en rechazar el servicio, pero una parte de mí calculó que preparar la bebida la retrasaría lo suficiente para que mi jefe llegara. Sería una distracción, una forma de ganar tiempo. Entonces me giré y empecé a preparar la bebida, intentando mantener mis manos firmes, tratando de controlar la respiración que amenazaba con atorarse en mi garganta. El sonido del hielo chocando contra el vaso resonó como un disparo en el silencio del bar, y entonces lo escuché. El clic suave e inconfundible del cerrojo de la puerta principal al ser asegurado desde adentro. Me giré bruscamente. La mujer había desaparecido. Ya no estaba en la barra. No estaba en ningún lado. Un abismo de pavor se abrió en mi estómago mientras daba un paso hacia la entrada. A través del cristal de la puerta vi una camioneta negra estacionada afuera, con el motor encendido, esperando en silencio. La puerta principal está cerrada. La mujer desapareció. Una camioneta espera afuera. ¿Qué crees que pasará después? Describe tu mayor miedo en una situación así. Exacto. El cerco está completo. No hay a dónde huir. Solo queda luchar. Sin pensarlo, mi mano voló hacia la cerradura y giré el pestillo, asegurando la puerta principal con un clic metálico que resonó en el bar vacío. Mi corazón latía descontroladamente, un tambor frenético en mi pecho, pero el alivio duró solo un segundo. Un ruido de metal traqueteando provino de la puerta trasera. Alguien intentaba entrar. El sonido era violento, desesperado. Estaban forzando la cerradura, golpeando la madera. El pánico me invadió. Sabía que la policía no llegaría a tiempo. Mi mente me gritaba que corriera, que forzara la puerta principal y huyera hacia la noche, pero la imagen de aquella camioneta negra, esperando como un depredador, me paralizó. Por alguna razón, en lugar de huir, mi instinto de lucha tomó el control. Agarré lo más pesado que pude encontrar, una coctelera de metal macizo, y la sostuve como un arma. El metal frío y pesado un mínimo consuelo en mi mano temblorosa. Con la otra mano, marqué al 911, el sonido de mi propia voz, jadeante y aterrorizada, sonando extraño a mis oídos. Me estaba preparando para una pelea, para lo peor, cuando vi faros invadir el estacionamiento. Era mi jefe. En ese mismo instante, los ruidos en la puerta trasera cesaron abruptamente.
Unos segundos después, escuché el chirrido de neumáticos sobre el asfalto. La camioneta negra arrancó a toda velocidad y desapareció en la oscuridad. Abracé a mi jefe cuando entró, las palabras brotando de mí en un torrente incoherente. Me dijo que había logrado anotar las placas de la camioneta mientras huía. Cuando llegaron los policías, mi jefe revisó las grabaciones de la cámara de seguridad con ellos, y lo que vimos fue peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. El jefe llegó a tiempo, pero el peligro era mayor de lo que se creía. ¿Crees en las coincidencias? ¿O consideras que algo más siniestro estaba en juego? Comenta si alguna vez has escapado de una situación peligrosa por pura suerte. Entendido. La verdad revelada por las cámaras es más aterradora que la propia experiencia. Llegamos al desenlace de este relato. Las imágenes granuladas de la cámara de seguridad contaron una historia mucho más siniestra. Poco antes de que la mujer abandonara el mostrador, las cámaras captaron a dos figuras enmascaradas agazapadas cerca de la puerta principal, afuera, esperando. Estaban listos para atraparme en el instante en que yo saliera. Había otra persona en la parte trasera, la que estaba golpeando la puerta, claramente intentando asustarme, acorralarme, obligarme a correr hacia la trampa que me esperaba en la entrada principal. Fue un plan, una cacería orquestada. Ver aquello, la prueba fría y digital de su intención, fue absolutamente aterrador. Para colmo de males, el número de placa que mi jefe anotó resultó ser de un vehículo no registrado, un coche fantasma. Ha pasado bastante tiempo desde el incidente y no se ha logrado ningún progreso en la investigación. La única buena noticia que surgió de todo esto es que mi jefe nunca más me permitió trabajar sola en los turnos nocturnos. A pesar de ello, una profunda inquietud persiste. Siempre que me asignan un turno nocturno, la ansiedad regresa, un sabor amargo en la boca. Todavía me pregunto, ¿cómo sabían que estaría trabajando sola? ¿Cómo sabían mi nombre? La mujer lo gritó mientras yo corría. Yo no le había dado mi nombre. Esto no tiene sentido. No me eligieron al azar. Yo era un objetivo directo. Y hasta el día de hoy, a menudo pienso en lo que habría sucedido si hubiera cedido al miedo, si hubiera corrido por la puerta principal como ellos querían. La imagen de aquellas figuras enmascaradas, esperando en la oscuridad, nunca me abandona. Y así, el relato de Melina llega a su fin, pero el eco de su miedo persiste. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que podrían haber terminado de forma trágica por un simple detalle? Una decisión diferente, un segundo de vacilación. ¿Qué habrías hecho tú? Agradecemos tu compañía en esta sombría travesía. Si esta historia te ha provocado escalofríos, no olvides dejar tu like, compartir con ese amigo que adora sentir miedo y activar la campana para recibir más historias espeluznantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Historia 3. El secreto de la casa oscura. Me llamo Ronaldo, y a mis 40 años, el eco de ciertos acontecimientos todavía me hiela la sangre. No es una memoria que se visita por placer, sino una carga que necesito compartir, quizás para que alguien más entienda cómo algunos lugares pueden aferrarse a tu alma. Todo comenzó tras una racha de mala suerte que puso nuestra vida de cabeza. Mi esposa, Leticia, y yo vivíamos de alquiler contando las monedas. Yo, chofer privado, ella, haciendo trabajitos de limpieza. Nuestro sueño era simple: un terreno, una casa propia, y con la ayuda de un pariente conseguimos un lote alejado, donde levantamos con sudor cada pared de nuestra modesta casita. La paz, sin embargo, fue un suspiro breve. La empresa donde yo trabajaba quebró, y la indemnización apenas cubrió las deudas que se acumulaban como mala hierba. Fue en este escenario de desesperación que mi suegra, doña Yolanda, surgió con su propuesta. Viuda, sola en una casa grande en la zona rural, nos ofreció un cuarto, argumentando que necesitaba compañía. Leticia vio en aquello nuestra salvación. Yo, por otro lado, sentí un nudo en el estómago. Mi relación con Yolanda siempre fue extraña. Había una cordialidad forzada, una mirada que parecía atravesarte, pero sin alternativas. Me tragué mi orgullo y fuimos. La primera visión de la casa ya era un presagio. El portón de madera oscura,
pesado. Tenía entalladuras que no eran decorativas. Parecían símbolos, gastados por el tiempo. Rechinó como un lamento al abrirse. Por dentro la casa era impecable, casi artificialmente preservada, con muebles pesados y una colección de imágenes sacras que parecían vigilarnos desde cada pared. Doña Yolanda nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, ojos que me midieron de arriba a abajo, como si buscaran fisuras en mi armadura. Nuestro cuarto al fondo era amplio, pero el aire estaba viciado. Un olor persistente a moho y tierra húmeda impregnaba todo. En aquella primera noche, con el cuerpo molido por la mudanza, oí, encima del techo, un sonido leve, arrastrado, pasos lentos, hesitantes. Intenté convencerme de que era el viento, un animal en el falso techo. Por la mañana le comenté a Leticia. Ella, siempre práctica, se encogió de hombros. «Debe ser un gato, Ronaldo. Relájate». Pero yo no podía relajarme. Aquel sonido no era de un animal. Era pesado, era intencional. Era el sonido de alguien que no quería ser escuchado. Aquel sonido en el tejado era solo el viento, como dijo Leticia, o el primer aviso de algo siniestro. Comenten qué creen que estaba allá arriba. Perfecto. La puerta hacia el siguiente corredor sombrío se abre. Continuemos la travesía de Ronaldo. Los días siguientes se arrastraron en una normalidad incómoda. Mientras yo buscaba chambitas y hacía pequeños arreglos por la casa, sentía los ojos de doña Yolanda en mi nuca, una presencia constante y silenciosa. Ella insistía en preparar nuestras comidas, siempre con una sonrisa bondadosa, diciendo que necesitábamos fuerza. Leticia parecía florecer con los cuidados de su madre. Yo las oía reír en la cocina, un sonido que para mí sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Fue entonces cuando ella empezó a servirme un té. Tenía un color oscuro, casi negro, y un olor a tierra y raíces. «Bébelo, mi hijo», me decía. «Te saca toda la energía mala del cuerpo». El sabor era amargo, terroso, y dejaba una extraña dormancia en mi lengua, una sensación que perduraba por horas. Intenté negarme, pero Leticia insistía en que estaba siendo malagradecido. Para no crear conflicto, yo bebía, sintiendo con cada sorbo como una parte de mí se apagaba. Cierto día, buscando una caja de herramientas en la despensa de atrás, mi mano tropezó con una tabla suelta en la pared. La curiosidad, esa traicionera consejera, me hizo jalar. La madera cedió, revelando un hueco oscuro. Era un cuartito, minúsculo y sin ventanas, un cubículo olvidado por el tiempo. El aire que salió de allí era pesado, viciado, con un olor dulzón y rancio. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y vi estantes empolvados, repletos de potes con líquidos oscuros, pequeños muñecos de tela con alfileres clavados, bultos amarrados con cintas rojas, y en el centro de todo, colgado por un hilo, un mechón de cabello oscuro, inconfundiblemente humano. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no un arrepio común, sino una ola de hielo que subió por las piernas y se instaló en mi pecho. Retrocedí instintivamente, empujando la tabla de vuelta a su lugar. El sonido de ella encajando pareció demasiado alto en aquel silencio. Mi corazón martillaba contra las costillas. No le conté a Leticia. ¿Cómo podría explicar aquello? Ella diría que eran solo costumbres antiguas, manías de una señora de rancho. Pero lo que yo vi ahí no era manía. Era algo deliberado, oculto, y yo sentía, profundamente malévolo. ¿Tendrías el valor de investigar qué había en esos botes y envoltorios? ¿O cerrarías la puerta y guardarías el secreto como lo hizo Ronaldo? Ponte a prueba en los comentarios. Entendido. La oscuridad se profundiza. La cordura de Ronaldo empieza a desmoronarse. Después de aquel descubrimiento, la casa dejó de ser solo un lugar incómodo. Se convirtió en un territorio enemigo. Cada sombra parecía más alargada. Cada crujido de la madera sonaba como una advertencia. Empecé a observar a doña Yolanda con una atención casi febril. Su rutina era, en efecto, peculiar. Casi todas las mañanas, antes incluso de que saliera el sol, ella salía silenciosamente por la puerta trasera. Regresaba una hora después, con los zapatos sucios de tierra y el ruedo del vestido húmedo, las uñas siempre mugrientas. «Fui a cuidar mis plantitas», decía ella, con aquella sonrisa serena.
pero yo registraba el patio y no veía plantita alguna. El jardín era el mismo, con sus plantas antiguas y retorcidas, ninguna tierra removida, ninguna herramienta a la vista. El olor a tierra que ella traía consigo era diferente, más profundo, como el de un lugar que no recibe la luz del sol. La confirmación de que mi paranoia tenía fundamento llegó una tarde gris. Al salir a buscar leña, lo encontré. Cerca de la cerca del fondo, tirada sobre el pasto ralo, estaba una gallina, muerta. No había señales de ataque de otro animal. Había un único corte preciso en su garganta, casi quirúrgico, y lo más extraño, casi no había sangre. Mientras yo miraba, impactado, tratando de decidir qué hacer, noté algo más. Alrededor del tronco de un viejo mango cercano, alguien había dibujado símbolos en el suelo con un polvo blanco, fino como harina. No eran garabatos, eran formas geométricas, interconectadas, muy parecidas a los grabados del portón de la entrada. Se me revolvió el estómago. Llamé a Leticia, mi voz más temblorosa de lo que me gustaría. Le mostré el animal, los dibujos. Ella miró, arrugó la nariz hacia la gallina muerta y después hacia los símbolos. «Ay, Ronaldo», dijo ella, con una tranquilidad que me asustó. «Debe ser cosa de chamacos del vecindario, o a lo mejor la mamá hizo algún ritual de protección. Ella tiene esas cosas». Ella habló como si comentara sobre el clima, como si un animal sacrificado y símbolos extraños fueran la cosa más normal del mundo. En ese momento, al contemplar el rostro sereno de mi esposa, sentí un escalofrío que no provenía del clima. Estaba completamente solo en esto. Aquellos dibujos con polvo blanco, ¿eran simples garabatos de niño o la señal de algo mucho más sombrío? Comenten sus teorías sobre lo que podrían significar. Confirmado. La red se cierra en torno a Ronaldo y sus sueños se convierten en el nuevo escenario del terror. Las noches se convirtieron en mi purgatorio particular. El sueño, que debería ser un refugio, se transformó en un laberinto de angustia. Empecé a tener el mismo sueño, una y otra vez. No era una pesadilla con monstruos o persecuciones, sino algo mucho más sutil y perturbador. Me veía atrapado en un espacio angosto, de paredes oscuras y húmedas, muy parecido al cuartito que encontré detrás de la despensa. El aire era enrarecido, pesado, y luchaba por respirar, sintiendo mis pulmones quemarse con cada intento. No veía puertas ni ventanas, solo la sensación claustrofóbica de estar siendo aplastado lentamente. Despertaba siempre de la misma forma, empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza y una opresión en el pecho tan real que me dejaba sin aliento por minutos. Leticia, a mi lado, dormía el sueño de los justos, ajena a mi tormento. Una mañana, después de una noche particularmente sofocante, la necesidad de encontrar un martillo me llevó de vuelta a la despensa. No quería, pero era como si una fuerza me jalara hacia allá. Y como temía, la tabla que escondía el cubículo estaba entreabierta, una rendija oscura invitándome. Contra todo mi buen juicio, espié. La luz tenue del pasillo reveló más detalles. Las repisas estaban llenas de velas derretidas, de colores extraños, como negro y rojo oscuro. Había pequeños potes de barro con pedazos de papel amarillento dentro, con una caligrafía que yo no conseguía descifrar. El olor dulzón y rancio era más fuerte, y esta vez noté un nuevo aroma por debajo. Un perfume floral, un olor a jazmín, el mismo perfume que Leticia usaba. Cerré la puerta con un golpe sordo y huí de allí, con el corazón en la garganta. El miedo a parecer loco me impedía contárselo a Leticia. ¿Cómo podría explicar que sentía el perfume de ella en un lugar de esos? Me internaría. La sensación de extrañamiento se convirtió en una capa invisible que yo cargaba todo el día. Doña Yolanda, con su sonrisa perpetua, parecía saberlo. Sus ojos me seguían, y sentía en ellos no solo evaluación, sino una especie de satisfacción sombría, como si supiera exactamente lo que se cocía en mi cabeza, en mis sueños. Sabía que yo había visto su santuario, el perfume de Leticia en el cuartito secreto. ¿Qué querría decir eso? ¿Sería una mera coincidencia o una señal de que estaba más metida de lo que Ronaldo imaginaba? Deja tu opinión. Entendido. La presión aumenta
y los eventos en la casa empiezan a dejar huellas físicas. El sonido regresó. Esa noche, el arrastrar de pies en el cielo raso encima de nuestro cuarto era más nítido, más pesado. Ya no eran pasos vacilantes. Parecía que alguien arrastraba un objeto pesado con esfuerzo de un lado al otro. El sonido era lento, rítmico, y con cada arrastre el techo de madera crujía como si fuera a ceder. Ya basta. No podía seguir ahí acostado, fingiendo que no oía nada. Me levanté en silencio, agarré la linterna del celular y fui hasta el pasillo. Busqué cualquier señal de un tragaluz, una entrada al cielo raso, pero las tablas del techo eran continuas, selladas. No había acceso visible. Me quedé allí parado, en medio de la casa oscura, solo con el haz de luz trémulo de la linterna cortando la oscuridad, apuntando al techo. El sonido paró de repente. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. Era un silencio pesado, expectante, como si lo que fuera que estuviera allá arriba supiera que yo estaba ahí abajo, escuchando. Sentí un escalofrío en la nuca, la sensación inconfundible de estar siendo observado desde la oscuridad. Regresé a la cama, derrotado, y me acurruqué al lado de Leticia, que ni se movió. Desperté con un dolor agudo y punzante en la espalda, como si hubiera recibido una patada o me hubiera caído de mala manera. Al quitarme la camisa frente al espejo del baño, vi las marcas, manchas amoratadas, casi negras, esparcidas por mi lumbar, como las marcas de dedos grandes y fuertes que me hubieran agarrado durante la noche. Se las mostré a Leticia, esperando, quizás, un ápice de preocupación. Ella miró, tocó levemente las marcas y dijo: «Híjole, debió ser un golpe feo. Seguro te pegaste en la esquina de la cama sin darte cuenta». La simplicidad de su explicación era enloquecedora. ¿Cómo podría haberme lastimado de esa manera durmiendo? La gota que derramó el vaso vino durante el almuerzo. En medio de la comida, doña Yolanda me miró fijamente por encima del borde del plato y preguntó, con una dulzura venenosa: «¿Durmió bien, Ronaldo? Oí que andaba caminando por la casa de madrugada. ¿Alguna preocupación que te quite el sueño?» La sangre se me heló en las venas. La pregunta no era de preocupación, era una afirmación. Ella lo sabía. Sabía que me había levantado. Sabía que estaba escuchando. Su sonrisa se ensanchó mínimamente, un gesto casi imperceptible, pero que para mí fue una declaración de guerra. Las marcas en la espalda de Ronaldo y la pregunta de doña Yolanda: ¿crees que fue un ataque sobrenatural o hay una explicación lógica que él no está viendo? Comenta si algo así ya te ha causado escalofríos. Confirmado. La telaraña se aprieta aún más, y ahora Leticia está en el centro de ella. Las semanas siguientes fueron un borrón de ansiedad e impotencia. No conseguía un trabajo fijo, solo chambitas que mal pagaban por nuestra comida. Me sentía cada vez más como un intruso, un estorbo en esa casa que me enfermaba. Mientras yo me hundía, Leticia parecía fundirse al ambiente. Ella y su madre se volvieron inseparables, compartiendo secretos en susurros en la cocina, cuidando el jardín misterioso, pasando tardes enteras encerradas en el cuarto de Yolanda. Me convertí en una sombra, un espectador de la lenta desaparición de la mujer con la que me casé. La paranoia me consumía. Veía señales en todo. Un día, al buscar un trapo para el piso en el armario de abajo de la cocina, mis dedos tocaron algo suave y extraño, escondido en el fondo. Lo saqué. Era un pequeño saco de tela burda, amarrado con una cinta roja descolorida. Mi corazón se aceleró. Con las manos temblorosas, desaté el nudo. Dentro había una mezcla que hizo que mi estómago se revolviera. Uñas cortadas, mechones de cabello, algunos claros, como los de Leticia, otros oscuros, como los míos, y un pedazo de tela manchada, con palabras que parecían escritas con carbón. No conseguí leer. Cerré el saco con una velocidad desesperada, lo metí de vuelta en el fondo del armario y me alejé, jadeando. Era un hechizo. No tenía más dudas. Intenté, una vez más, hablar con Leticia. Me senté a su lado en la cama, tomé su mano, y con la voz más calmada que conseguí, le conté sobre el saco en el armario. Ella me escuchó, el rostro inexpresivo,
Cuando terminé, me miró con una preocupación que no era por mí, sino por mi sanidad. Ronaldo, estás exagerando. Mamá es solo una señora de costumbres antiguas. Eso debe ser alguna simpatía para proteger la casa, para protegernos. Se alejó, diciendo que estaba viendo cosas, influenciado por el estrés. Esa noche, mi pesadilla recurrente cambió. Aún estaba en el cuarto oscuro y estrecho, pero ahora ya no estaba solo. En el rincón más sombrío había una silueta femenina. Estaba de pie, inmóvil. No podía ver su rostro, pues estaba cubierto por un velo oscuro y espeso, pero yo sabía, con una certeza aterradora, que era Leticia. Ella no se movía, no hablaba, solo estaba allí, presente en mi asfixia, parte de aquella pesadilla. Desperté gritando, su nombre en mi boca. Ella se volteó, somnolienta, y me preguntó qué había pasado. No pude responder. ¿Cómo podría decirle que la vi en mi infierno particular? ¿La silueta en el sueño era realmente Leticia o una proyección del miedo de Ronaldo? ¿Qué creen que pasará después, ahora que él está cada vez más aislado? Entendido. Ronaldo busca ayuda externa, pero la influencia de la casa ya podría ser demasiado fuerte. Estaba al límite. La casa, los sueños, el comportamiento de Leticia, todo me estaba empujando al borde de la locura. Desesperado, decidí salir a caminar, solo para respirar un aire que no fuera el de aquella casa. Terminé en una pequeña feria en la Villa Saint-Damián, y por impulso me detuve frente a un puesto de un señor de rostro arrugado que vendía hierbas y raíces. Algo me dijo que hablara. Le conté, de forma vaga, que la casa donde me estaba hospedando tenía una energía pesada, que no dormía bien. El viejo escuchó en silencio, los ojos pequeños y astutos fijos en los míos. Sin decir una palabra, se volteó, tomó una pequeña rama de hojas oscuras y me la entregó. «Lleve esto, mijo», dijo él, la voz ronca como hojas secas. «Ayuda a proteger contra el mal de ojo. Póngalo en un vaso con agua y déjelo cerca de la puerta de su cuarto». Le agradecí y volví a casa, agarrando aquella rama como si fuera mi única salvación. Esperé a que Leticia y su madre estuvieran distraídas e hice como él me dijo, poniendo el vaso con la rama en el suelo, al lado de nuestra puerta. Aquella noche, por primera vez en semanas, dormí. No un sueño profundo y reparador, pero un sueño sin sueños, sin la sensación de sofocación. Desperté sintiendo una ligereza que no sentía hacía mucho tiempo. La esperanza, frágil como era, comenzó a brotar, pero duró poco. A la mañana siguiente, al pasar por la sala, noté la mirada de doña Yolanda. No me miró a mí, sino al vaso con la rama. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de un desprecio gélido. 2 días después, encontré la rama en el suelo del pasillo. Estaba seco, quebradizo y pisoteado, como si alguien lo hubiera aplastado con rabia. El vaso de agua había desaparecido. Ese mismo día, la trama se intensificó. Leticia vino a mí, con el rostro pálido, pero con un brillo extraño en los ojos. Se quejaba de cansancio y náuseas desde hacía días. Hicimos una prueba de embarazo casera. Positivo. Íbamos a tener nuestro primer hijo. Una ola de alegría debió haberme inundado, pero lo que sentí fue una opresión gélida en el pecho. Un hijo, en esa casa. A partir de ese día, la transformación de Leticia se aceleró. Vivía en un estado de sopor, durmiendo la mayor parte del día. Doña Yolanda se convirtió en su sombra, cuidándola con una dedicación obsesiva, siempre con un té nuevo, una receta de familia para fortalecer al bebé. Leticia empezó a usar collares antiguos de su madre, pesados, de cuentas oscuras, que nunca se quitaba. Una madrugada, me desperté con sed y la encontré en la cocina. Estaba sentada a la mesa, en la oscuridad, solo mirando fijamente la pared. La llamé por su nombre. 1, 2 veces. Tardó en reaccionar, como si volviera de un lugar muy distante. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban vacíos. Sonrió y dijo que no se acordaba de haberse levantado de la cama. El bebé, me di cuenta con un terror creciente, no era solo nuestro. También pertenecía a esa casa y a la abuela. La rama de protección destruida, el embarazo. ¿Crees que el niño está en peligro?,
Comenta qué harías en el lugar de Ronaldo para proteger a su familia. Entendido. La batalla se vuelve más directa. Ronaldo intenta luchar, pero las fuerzas en la casa reaccionan. Ya no podía ser pasivo. El embarazo de Leticia fue el detonante. Necesitaba luchar, incluso sin saber contra qué. Volví a la choza del señor de las hierbas, que ahora sabía que se llamaba Benedito. Le conté todo, sin rodeos. El cuartito secreto, la gallina muerta, los sueños, el comportamiento de Leticia, el embarazo. Él me escuchó con una seriedad sombría. La cosa es antigua, dijo por fin. Necesitas purificar el ambiente, pero con cuidado. Ella lo va a sentir. Me vendió un paquete de hierbas que, según él, producían un humo de limpieza poderoso y un puñado de sal gruesa. Espera una noche en la que ella no esté. Quema esto en la cocina, que es el corazón de la casa, y reza con fe. La oportunidad surgió algunos días después, cuando doña Yolanda anunció que iría a una vigilia en la iglesia de Barra del Norte y solo volvería tarde. Era mi oportunidad. Esperé a que Leticia se durmiera y, cerca de las 2 de la madrugada, fui a la cocina. El silencio de la casa era opresivo. Puse el carbón en una lata vieja, lo encendí y arrojé las hierbas encima. El humo subió de inmediato, espeso y con un olor fuerte, acre. Empecé a rezar el Padre Nuestro, la única oración que me venía a la mente, repitiendo las palabras como un mantra. Un calor intenso subió por mi cuerpo y sentí una punzada aguda en la nuca. Fue en ese preciso momento que oí el sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Me congelé. Ella no debería volver tan pronto. En pánico, intenté apagar las hierbas, soplando, sofocando con un trapo, pero el humo parecía tener vida propia, extendiéndose aún más. La puerta se abrió. Doña Yolanda entró. Se detuvo en el pasillo, el rostro una máscara indescifrable en la penumbra. El olor del humo era innegable. Miró hacia la cocina, después hacia mí, que estaba sudando, jadeando, con el rostro sucio de hollín. «¿Qué estás haciendo despierto, Ronaldo?», preguntó, la voz peligrosamente calma. Tenía insomnio, tartamudeé. Ella no dijo nada más. Apenas me lanzó una sonrisa mínima, un brillo de triunfo en los ojos, y se retiró a su habitación. Ella lo sabía. No solo sabía lo que estaba haciendo, sino que parecía haberlo previsto. Mi intento de ataque había fallado miserablemente, y ahora me había expuesto. ¿La vuelta inesperada de doña Yolanda fue una coincidencia o fue alertada por alguna fuerza de la casa? Comenta lo que crees que hará ahora que sabe que Ronaldo está luchando contra ella. Entendido. La búsqueda de ayuda se intensifica y las evidencias se vuelven innegables. Mi acto de rebeldía me costó caro. La atmósfera en la casa se tornó glacial. Doña Yolanda apenas me hablaba, pero su presencia era una fuerza opresora. Leticia, por su parte, parecía cada vez más distante, como si una neblina la separara de mí. Desesperado volví con don Benedito. Le conté sobre el intento fallido de purificación. Él sacudió la cabeza, preocupado. Ella es fuerte. La conexión de ella con tu esposa es antigua, y ahora con el niño se está profundizando. Necesito algo de ellas para entender la naturaleza de ese lazo. Me pidió un objeto personal de Leticia y otro de doña Yolanda. La idea me revolvió el estómago, pero yo haría cualquier cosa. Esperé la oportunidad. Una tarde, mientras Leticia se bañaba, tomé su peine de la cómoda, lleno de hebras de cabello rubio. Más tarde vi una blusa fina que doña Yolanda había dejado secando en el tendedero del patio trasero. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé la prenda, la doblé rápidamente y la escondí en una bolsa. Llevé las cosas a donde don Benedito. Él las tomó, se metió en la parte de atrás de su puesto y se quedó ahí como 20 minutos que se me hicieron una eternidad. Cuando regresó, tenía el rostro pálido. «Mijo», me dijo con la voz tensa, «esto no es de ahorita. Ella está tejiendo una cadena, usando la fuerza vital de tu esposa para alimentar algo. Y el bebé es el ancla». Me entregó un pequeño talismán, hecho de nudos complejos en hilos de colores. «Cuélgalo en la cabecera de tu cama, sin que ellas lo vean, y pon una jícara con agua limpia debajo de la cama todas las noches. Va a crear una barrera». Regresé a casa con el talismán en el bolsillo
sintiendo su peso como una pequeña esperanza. Logré colgarlo sin que Leticia se diera cuenta. Las primeras 2 noches fueron tranquilas, pero en la tercera me desperté con un ruido seco, un chasquido seguido de un sonido de agua derramándose. Miré debajo de la cama. La jícara de agua estaba volteada, el suelo empapado. No había forma de que se hubiera caído sola. Era como si una mano invisible la hubiera pateado con violencia. Poco tiempo después, Leticia confirmó el embarazo con un examen de sangre. La alegría de ella se veía opacada por un cansancio extremo. Yo, por otro lado, sentía un miedo que me carcomía por dentro. La casa parecía sofocarme y mi nariz empezó a sangrar sin motivo. Una noche, me desperté y oí a Leticia murmurando en la sala. Fui hasta allá y la vi de pie, frente a la ventana oscura, cantando una melodía extraña, una canción de cuna disonante. «¿Qué es eso, mi amor?», le pregunté. Ella se volteó con los ojos vidriosos. «Es una canción que me enseñó mi mamá, para calmar al bebé». Fue entonces cuando lo supe. Necesitaba más ayuda. Don Benedito me recomendó a una curandera, doña Sebastiana, una mujer que, según él, miraba más allá del velo. Fui a verla, le conté todo. Ella me escuchó, con los dedos pasando por las cuentas de un rosario. Cuando terminé, me dijo con voz firme: «Necesito ir allá. Necesito ver a esa mujer a los ojos. La jícara de agua volteada, la canción, la influencia de Yolanda se está volviendo más fuerte y directa. ¿Crees que la curandera, doña Sebastiana, logrará romper esa cadena? Deja tu predicción». Perfecto. Llegamos al clímax, la confrontación final y las consecuencias que resonarán para siempre. La puerta se abre para el último acto. Llevé a doña Sebastiana a la casa una tarde, bajo el pretexto de que era una vieja conocida que venía a visitarnos. Doña Yolanda nos recibió en la puerta. Su sonrisa impecable no flaqueó, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en Sebastiana por un instante más de lo debido. La batalla silenciosa comenzó allí, en el umbral. Sebastiana, una señora menuda y de apariencia frágil, irradiaba una calma que parecía un baluarte. Declinó la invitación a sentarse en la sala. «¡Qué patio tan bonito!», dijo, con voz suave. «¿Me permite echar un vistazo?». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el fondo, y yo la seguí, sintiendo la mirada de Yolanda taladrarme la espalda. Afuera, Sebastiana no observó las plantas. Sus ojos escudriñaron el suelo, la cerca, el tronco del viejo mango. Se detuvo cerca de un sótano improvisado, cuya existencia yo apenas había notado. La puerta de madera estaba atrancada con una gruesa cadena. «¿Qué hay aquí?», preguntó. «Solo cacharros viejos». La voz de Yolanda resonó detrás de nosotros, sobresaltándonos. Nos había seguido. Sebastiana se giró y le sonrió a mi suegra. «Entiendo que le gusta mantener las tradiciones familiares, ¿verdad?». La sonrisa de Yolanda era puro hielo. «Cada quien tiene sus costumbres. No debemos juzgar lo que no conocemos». En ese momento Leticia apareció pálida, preguntando si todo estaba bien. Sebastiana se acercó a ella, le tocó el hombro y, con una ternura que me erizó la piel, le preguntó cómo se sentía. Leticia apenas murmuró sobre mareos. Más tarde, cuando Yolanda estaba en la cocina, Sebastiana me jaló a un rincón. Su voz era un susurro urgente. «Tienes que sacar a tu esposa de aquí. Ahora, antes de que nazca esa criatura. La casa está viva y tu suegra la alimenta. Si tu hijo nace bajo este techo, el lazo que está creando se volverá irrompible. Le pertenecerá a ella». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Se lo conté a Leticia. Su reacción fue peor de lo que imaginaba. Me acusó de ingratitud, de estar loco, de querer ofender a la única persona que nos había ayudado. Peleamos como nunca y se encerró en el cuarto llorando. Estaba derrotado, sin dinero, sin apoyo, sin salida. Y entonces, el milagro. Un conocido llamó, preguntando por nuestro antiguo terreno. Había un comprador interesado, pagando al contado. No lo dudé. Vendí el lote, junté cada centavo que tenía y le anuncié a Leticia: «Nos vamos». Para mi sorpresa, por debajo del enojo, vislumbré un destello de alivio en sus ojos. En la mañana de la partida, la habitación de doña Yolanda permaneció cerrada.
Ningún adiós, ni una palabra, solo el silencio denso y juzgador. Cuando el coche se alejó de aquella casa, sentí un peso físico quitarse de mis hombros. Fuimos a la casa de una tía. Hugo nació, fuerte y saludable. Leticia volvió a ser ella misma, y por un tiempo la paz reinó. Pero la herencia de aquella casa es larga. Cuando Hugo cumplió 3 años, empezó a hablar. Decía que, por la noche, una señora de vestido oscuro aparecía en la esquina de su habitación. Ella no hablaba, solo lo llamaba con el dedo para que regresara a un lugar antiguo. Leticia dice que es imaginación. Yo sé que no lo es. No sé qué hizo doña Yolanda, ni qué quería. Ella falleció meses después, sola en aquella casa. Pero yo sé que una parte de ella, una sombra, una presencia, se aferró a mi hijo. No tengo respuestas, solo la sensación de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Y así, la historia de Ronaldo nos deja con un escalofrío que no se va, un terror que no viene de monstruos o fantasmas, sino de la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa familiar, de un gesto de cuidado, una herencia silenciosa, transmitida no por testamento, sino por la sangre y por el alma. ¿Qué era doña Yolanda? ¿Una bruja? ¿Una guardiana de secretos antiguos? ¿O solo una abuela solitaria cuyo amor se volvió algo posesivo y sombrío? La verdad, quizás, fue enterrada con ella en aquella casa, pero su eco aún llama al pequeño Hugo en la oscuridad de la noche. Gracias por cruzar este portal con nosotros una vez más. Si esta historia te estremeció el alma, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras jornadas hacia lo desconocido. Y no se olviden de comentar: yo no tengo miedo. Recuerden, a veces el mayor peligro no está en lo que nos asusta, sino en aquello que aceptamos sin cuestionar. Que descansen, si pueden.